Como es de conocimiento público, tuvimos una sesión de trabajo entre los compañeros legisladores del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, la expresión del Presidente de la República y Secretario de la Presidencia y Prosecretario, y la presencia de varios señores ministros. Esta sesión fue el planteo que tuvo desde el comienzo el nuevo Poder Ejecutivo. Ya habíamos tenido una reunión anterior, en abril, esta le siguió, y el sentido que tenía esta reunión era hacernos conocer a la bancada y entregarnos los proyectos de ley, los próximos proyectos de ley que va a enviar el Poder Ejecutivo a consideración del Parlamento Nacional. Está claro que el Poder Ejecutivo tiene sus responsabilidades, define las prioridades del Ejecutivo en materia del cumplimiento del programa de gobierno del Frente Amplio y articula los proyectos de ley. El Parlamento tiene sus cometidos diferentes. El Parlamento es un ámbito de interacción, de debate entre los partidos políticos y con representantes de la sociedad, y tiene su lógica de funcionamiento. Esta reunión tuvo el sentido político de hacernos saber a los parlamentarios cuáles son los proyectos de ley que van a ser enviados próximamente, que son 4 proyectos de ley, que la diputada Susana Pereira entrará en estos detalles. Quiero decir además que nosotros habíamos planteado que del periodo pasado habían quedado 12 proyectos de ley a medio camino. Algunos aprobados por la Cámara de Diputados, otros aprobados por la Cámara de Senadores y otros enviados por el Poder Ejecutivo que no había aprobado ninguna de las cámaras. El compromiso que había tenido el Poder Ejecutivo era devolvernos su priorización en relación a estos 12 proyectos que están en consideración del Parlamento, y eso hoy se nos hizo puntillosamente, proyecto por proyecto. ¿Cuál es este nuevo Poder Ejecutivo, que es del mismo partido político que gobernaba antes, pero que es otro Poder Ejecutivo? El trámite que le daremos a esos 12 proyectos de ley que enviamos en consulta y que fueron considerados por los ministros respectivos. Así que creo que podíamos entrar a explicar cuál fue el contenido material de la reunión, Susana. Muy bien. Nosotros, bueno, como decía Gassi, es una más de las muchas reuniones que vamos a tener en el transcurso de estos 5 años con el presidente. Esa fue la modalidad de trabajo, no solo nosotros, sino la oposición. En esta circunstancia tenemos 4 proyectos de ley. Uno tiene que ver con el marco regulatorio del gas, que es un proyecto que quedó con media sanción en el periodo anterior. Lo retomamos y vamos a trabajar en él porque es necesario para desarrollar en el marco de las necesidades que se van a regular, valga la redundancia, en cuanto a la exportación, la importación, el transporte, la distribución, el derecho exclusivo comercial de exportación e importación del Estado, el papel que va a jugar la URSEA en cuanto a potestades de inspección, también UTE y ANCAP, cuál es el papel que van a jugar, y se crea la Comisión de Gas Natural que va a asesorar al Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver a compras, cuándo y cómo, y además a políticas a desarrollar en cuanto al gas natural. El otro proyecto tiene que ver con la Ley de Zonas Económicas Especiales, lo que nosotros conocemos como Ley de Zonas Francas. Hay ajustes, también es un proyecto que tiene que nos quedó con media sanción en el periodo anterior por falta de tiempo. Hay 13 zonas francas en el país, 11 reguladas con la normativa del año 87 y 2 de tiempo anteriores. Las 2 últimas que mencioné son la de Nueva Palmira y Colonia. Se van a hacer las zonas económicas, van a tener una parte importante industrial, otra de comercio y otra de logística, con un porcentaje importante de acuerdo a la realidad de cada una de las situaciones de lo que mencioné. Modifica el reglamento vigente y agrega algunas cosas que no están. También incluye las zonas temáticas de servicio como de salud, esparcimiento y entretenimiento, especial de servicios audiovisuales y esto también se le incluye la fiscalización de aduanas a partir del nuevo Código Aduanero. La Dirección Nacional de Aduanas va a fiscalizar dentro de la zona franca.
Luego tenemos dos proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, uno que tiene que ver con la cooperación de turismo entre Uruguay y Armenia, lo tenemos pendiente desde 2013, que se firmó el preacuerdo en la ciudad de Yerevan, y lo vamos a llevar adelante, así como el otro tema, una asistencia jurídica mutua entre El Salvador y Uruguay. Esos son los 4 proyectos de ley que nosotros llevamos del Ejecutivo hoy, y también queríamos decir, porque intercambiamos, en qué situación están los 8 proyectos que fueron en primera instancia en la primera reunión. La situación es esta: la nómina de municipios y distritos electorales ya fue votado, y porque era sí de urgencia, por la necesidad que se tenía en el último acto electoral de contar con este proyecto de ley. La creación de la Secretaría Nacional del Deporte fue otro de los proyectos. Estaba en el Senado, se votó y ahora pasó a la órbita de diputados. La institucionalidad del FONDES está en la Comisión de Haciendas de Diputados, y tenemos previsto entre el 16 y el 17, que son las últimas sesiones de este año, de este mes, votarlo la institucionalidad del FONDES. Sistema Nacional de Competitividad lo está trabajando la Comisión de Hacienda de Diputados. Las modificaciones del IRPF ya fue votado, ahora estamos con el tema del impuesto a primaria en la Cámara de Diputados, pues ya fue votado en el Senado. Se votó también la creación de la Fiscalía General de la Nación, tiene media sanción, lo votamos en los últimos días en Diputados, ya está en la órbita del Senado. Y la creación de la Junta de Transparencia y la creación del Sistema Nacional de Cuidados está en la Cámara de Senadores, recibiendo los distintos organismos que lo fundamentan, y una vez trabajado en el Senado pasa a la órbita de diputados. Esta es la situación de los 8 proyectos y la inclusión de 4 proyectos más que nos llevamos hoy de esta entrevista con el presidente. ¿Desea agregar algo, ingeniero? Sí, una cosa breve. El presidente de la República remarcó que ninguno de los proyectos de ley que manda el Poder Ejecutivo va rotulado. No va denominado como de urgente consideración, no va nominado como que es más importante que otro. Eso hace al debate que tenga la bancada parlamentaria y el intercambio que tenga con el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo no le marca el paso ni la velocidad a ninguno de estos proyectos de ley. Si ese fuera el caso, en alguna ocasión, eso sería explicitado en su momento. Pero estos proyectos de ley van mandados pacíficamente como temas que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento para su consideración de acuerdo a las reglas de juego del Poder Legislativo. Muchas gracias. ¿Preguntas para el senador o la diputada? Adelante. Buenos días, Rafael Guardia de Canal 5. Se espera que finalizado todo el acto, todos los actos electorales, ahora se trabaje con mayor ritmo, con el cuerpo legislativo. ¿Estiman que pueden avanzar más de lo que habían avanzado en estos meses? Sí, una resultante importante luego de las elecciones de mayo es tener claro quiénes integran las cámaras. Había muchos legisladores de ambas cámaras que eran candidatos y se estaban desempeñando sus suplentes. Ustedes habrán observado que prestaron cuando se decía juramento, nosotros ahora decimos que es un compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la ley, una cantidad de legisladores porque no se sabía bien cómo iban a quedar incorporadas las cámaras. Ese es un elemento que ahora se dilucidó, aunque los que salieron intendentes van a renunciar a fin de mes. Pero ya se sabe cómo va a ser la composición de la Cámara. El segundo elemento importante es que esto hace sobre todo a la oposición política, tampoco podía definir cómo iban a ocupar las comisiones asesoras de ambas cámaras, porque no se sabía quién era el legislador que quedaba. Incluso esto está cruzado con el tema
de los cargos en los entes que se están discutiendo las veñas por parte de las propuestas de los distintos partidos políticos. Todavía no hemos recibido propuestas de técnicos para entes autónomos o servicios del Estado del Partido Colorado, que todavía no ha resuelto cómo distribuye sus militantes en las distintas responsabilidades. La integración de las comisiones, la designación en los cargos por parte del presidente de la República que proponga a los distintos actores, sobre todo de la oposición, postergó el asentamiento del Parlamento, lo cual no fue óbice para que igual se trataran las leyes, porque si en una silla está uno o está otro, en realidad a la dirección de la comisión, a la presidencia de la comisión no le afecta el funcionamiento. Sí afecta la calidad de las discusiones, que en una reunión está uno y en otra reunión está otro. Eso ahora va a tener un asentamiento y esperemos que se funcione, digamos, de una manera más armónica, pero eso no significa que no se haya funcionado. Quiero agregar algo con respecto a eso, tomando lo último que dijo el senador Agassi. Nunca paró el Parlamento. De hecho, todo esto que estamos dando cuenta, hace 3 meses que empezó a funcionar el Parlamento. Yo creo que se denota el trabajo, esto que yo mencioné, el estado de situación, y luego, esto en cuanto a los 8 proyectos de ley que nos envió el Ejecutivo en primera instancia. Pero había distintos proyectos que nosotros desarchivamos, que son de urgencia o de urgencia de tratamiento, como salida de delegaciones del Ministerio del Interior, del Ministerio o de distintos ministerios que necesitan aprobación, y del Ministerio de Defensa, que también necesita aprobaciones. Había proyectos que necesitaban un tratamiento especial y se fueron llevando adelante no solo estos proyectos, sino que las comisiones trataron distintas. No hay más que ir a las páginas para ver que pasaron otras cosas además de estos 8 proyectos. Sí, Acosta Machuca de Radio Centenario. A la coordinadora de diputados, la diputada Susana Pereira, ayer se iba a aprobar en la Comisión de Hacienda lo referente a retomar en este caso la carga tributaria, el impuesto de primaria a predios rurales mayores a 300 hectáreas. Finalmente no se aprobó porque se va a hacer una sesión especial la semana que viene, según indicaba la oposición, en este caso el Partido Nacional, porque faltó el representante de INACOP. ¿Cómo se va a trabajar para que esas cosas no sucedan, a fin de que justamente se pueda ir aprobando más rápido? Y al senador Agassi, sobre el mismo tema, sí consideró que era pertinente, o sigue considerando pertinente, el haberse separado el proyecto de la modificación del IRPF respecto a este impuesto a primaria. En la Comisión de Hacienda ayer no terminó de sancionar porque la oposición pidió la presencia del INACOP. En ese marco se dio la eventualidad de que en esta semana va a funcionar 2 veces la Comisión de Hacienda a los efectos de poder recibir a quienes reclamó la oposición y además laudar con el proyecto, y lo vamos a cumplir, como mencioné, entre el 16 y el 17 de este mes. Bien. En cuanto a la otra pregunta, la reinstalación de un impuesto adicional a la contribución inmobiliaria rural con destino a enseñanza primaria, no fue simplemente reinstalar lo que estaba vigente desde 1986. Esto motivó una discusión donde tenía que participar el Poder Ejecutivo, pero tenían que participar otros actores. Como la nueva fórmula de cálculo del IRPF tenía que aprobarse para los cálculos que empiezan en junio, lo separamos para aprobarlo primero y el otro darle el tiempo parlamentario necesario. Así fue que en realidad los 2 temas se trataron por separado, se convirtieron en 2 leyes con el tratamiento parlamentario como corresponde y conviene. Buenos días, Emilio Izaguirre de Canal 4. La consulta es, ustedes hablaron de 12 proyectos de ley que habían quedado de la legislatura pasada. 2 ya van a ser tratados a partir de ahora. Los otros 10, ¿cuál es el camino que se va a tomar? Si ya se dialogó al respecto. Y la otra consulta es, ¿el presidente Vázquez les adelantó de algún otro proyecto que les va a estar enviando a futuro, que ya están trabajando sobre eso?
Esto último, nosotros vamos a tener reuniones periódicas. Cuando haya un grupo de proyectos, el presidente Vázquez nos convoca y tenemos una reunión de este tipo. Lo segundo, de los proyectos que estaban en tratamiento en el Parlamento, el Poder Ejecutivo los analizó uno por uno. Hay uno que el Poder Ejecutivo lo está discutiendo, que ese por ahora no se incluye, que es la ley que regula el SENAQUE, el Centro Nacional de Quemados, porque eso tiene sus complejidades técnicas sobre todo. Los demás proyectos los vamos a presentar nuevamente o los va a enviar el Poder Ejecutivo. Algunos de estos necesitan iniciativa del Poder Ejecutivo, iniciativa constitucional, otros los podemos presentar los legisladores, eso es lo que vamos a implementar, pero todos estos proyectos de ley, salvo uno, le vamos a dar estado parlamentario coordinándolo de esta manera que les explico. Buenos días, Leonardo Cerro de Radio Montecarlo. No, según muchos analistas hay como una lentitud llamativa del gobierno en estos primeros 100 días, que no se presentaron proyectos claves que de alguna manera marquen la impronta del gobierno en este quinquenio. ¿Es así? ¿Hubo una autocrítica en ese sentido? ¿O ustedes sienten que se están manejando con otras velocidades que no necesariamente tienen que estar marcadas por estos primeros 100 días? De ninguna manera. Nosotros no estuvo presente el tema de la velocidad o no de los proyectos o del trabajo en los proyectos, todo lo contrario, como lo decía Gassi en primera instancia, los proyectos no tienen urgencia ni tienen prioridades, lo estamos tomando, son temas importantes que amerita que se convoque a las comisiones que están trabajando los proyectos o la sociedad civil, o interesados, o a los miembros del Poder Ejecutivo que tienen que fundamentar el porqué del proyecto, y en ese marco lleva varias sesiones el trabajo en las comisiones. No obstante eso, ustedes saben que el Parlamento funciona desde el 1 al 18 en sesiones, después no funciona, sino que es solo el trabajo en comisiones. Así que en ese marco nosotros creemos que ha sido prudente y que los temas son importantes. Nosotros tenemos la obligación como Ejecutivo, como miembros del Gobierno, convocar al Ejecutivo para que nos explique y además después a quién nosotros y la oposición entienda conveniente para cada uno de los proyectos que su aporte puede ser beneficioso. Así que en ese marco nos trabajamos. Sí, un poco para complementar esto. En el Instituto de Ciencia Política se viene llevando desde 1985 un análisis permanente, lo que se llama el Observatorio de la Democracia, que analiza periodo por periodo la producción de las leyes, y lo que importa es tanto la cantidad de leyes como la calidad de las leyes. La calidad de las leyes se mide por parámetros internacionales y ahí es importante, por ejemplo, un poder legislativo que aprobara muchas leyes sin darle participación a la sociedad, aprobando y aprobando y aprobando, correría el riesgo de tener una calificación de muy baja calidad de las leyes, porque lo que se mide internacionalmente es desde cuántas organizaciones de la sociedad concurren, hasta cuántos oradores hablan sobre una ley en las comisiones asesores, cuántos hablan en el tratamiento del plenario. Me parece que quien quiera buscar información sobre esto, ahí encuentra informes anuales que son muy buenos. Ahí se puede comparar además la eficiencia, pero no en número de leyes, la eficiencia en número y calidad y la eficiencia transformadora del Parlamento, de los gobiernos del Frente Amplio con los gobiernos anteriores. Ahora, esto siempre se hace en periodos de tiempo que no tenga los dientes de la sierra. Siempre se hace mirándolo en un periodo de tiempo porque hay motivos circunstanciales por los cuales pueden haber leyes de más o motivos circunstanciales por los cuales hay leyes de menos. No es lo mismo los meses de febrero, marzo o abril que los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y eso se compara anualmente. Nosotros no estamos afligidos por la productividad en cantidad de leyes, estamos afligidos por la calidad de las leyes para transformar el país. Escagliola de la Diaria. Agassi, usted mencionaba 2 proyectos que se van a retomar de la legislatura anterior al principio de su intervención, luego mencionó el del SENAQUE, pero hay 9 más que le voy a pedir que los mencione, a ver cuáles son esos proyectos que se van a retomar. No entendí la pregunta. Sí, que diga cuáles son los otros 9 proyectos que se van a retomar. ¿Cuáles son los otros? Del periodo anterior, exacto. Está bien, está bien. Es Son las directrices de ordenamiento del espacio costero, que esto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. El proyecto de ley sobre apátridas,
que esto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley que fue una iniciativa de legisladores de diputados sobre la obligatoriedad de realizar mamografía y Papa Nicolau. Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Un proyecto de protocolo de integración educativa. Esto también fue aprobado por la Cámara de Diputados. Un proyecto relativo a inmuebles rurales, que sustituye un artículo de una ley que fue mandado por el Poder Ejecutivo. Esto no tiene aprobación de ninguna de las cámaras. En el periodo anterior lo mandó el Poder Ejecutivo y no fue tratado, porque se mandó a último momento. Un proyecto de ley sobre seguro de accidentes de trabajo, ya lo aprobó la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley de residencias de enfermería. Esto no tuvo aprobación en ninguna de las cámaras y fue una iniciativa de la gremial de enfermeros. Un proyecto de ley que crea un instituto de ciencias. No tuvo ninguna aprobación y lo había mandado el Poder Ejecutivo. El proyecto de ley que regula la estructura y el funcionamiento del Centro Nacional de Quemados. Esto no fue mandado por el Poder Ejecutivo, aunque el Ministerio de Salud Pública participó en las discusiones en el periodo anterior y dijo que estaba de acuerdo. El Centro Nacional de Quemados está ubicado en el Hospital de Clínica y es parte de la discusión de la inclusión del Hospital de Clínica en el Sistema Integrado de Salud. Un proyecto de ley sobre Sistema Nacional de Inteligencia, que esto fue un trabajo muy largo de una comisión bicameral, de una comisión de la Asamblea General, y no se llegó a aprobar. Un proyecto de ley de administración electrónica que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y un proyecto de ley de atención sanitaria de adictos en situación de riesgo que fue aprobada por el Senado y está a consideración de la Cámara de Diputados. Falta que lo trate la Cámara de Diputados. A esto se agregan algunos proyectos de ley que se incluirían ahora, porque hubo uno que dirigido, digamos, resuelto por el artículo 27 de la Ley de Defensa, que es la que ubica la justicia militar dentro de la justicia ordinaria. Ese proyecto se envió al Parlamento en el periodo pasado y no se trató. Ahora esto debe ser iniciativa del Poder Ejecutivo y lo va a mandar el Poder Ejecutivo. Hoy estaba el Ministerio de Defensa y en este caso sí es un proyecto de muy vieja data, porque era parte del racimo de leyes de la nueva Ley de Defensa. Y hay que enmarcarlo en el nuevo presupuesto, porque ahí hay que crear juzgados y fiscalía militar. Entonces, eso hay que enmarcarlo en el envío del nuevo proyecto en el presupuesto nacional. Este conjunto de leyes es producto del trabajo del Poder Ejecutivo anterior, que el Poder Legislativo no pudo tratar. Algunos de estos proyectos llegaron en enero al Parlamento, cuando había receso ya hacía 2 meses. También es producto del trabajo de los legisladores del periodo anterior y requirió un peinado fino en el actual Poder Ejecutivo para decidir cómo los vehiculizamos. Todos ellos van a ser presentados. Hola, buen día. De Canal 12. En concreto, ¿qué novedad les dio el Ejecutivo? ¿Qué cosa nueva que no tenga que ver con la legislación pasada, con el Ejecutivo pasado, ni con los parlamentarios pasados? Los 4 nuevos proyectos de los que hablé, nosotros vamos ahora con el Ejecutivo, nos dio 4 nuevos proyectos que yo los leí, los fundamenté, y es eso, la interacción, la conveniencia, los ministros nos fundamentaron los proyectos que había, eso es lo nuevo que nos llevamos. Igual que en la primera instancia, el presidente nos reúne, dice la importancia que tienen cada uno de los proyectos en esta etapa, los primeros 8, que también mencionamos y planteamos las situaciones que está, y estos 4 nuevos proyectos que planteamos. Sí, entonces, no, porque no son los 4 nuevos, hay 2 que uno, el marco regulatorio del gas, tiene media sanción, la ley de zonas económicas, bueno, la de zona franca, también viene del periodo anterior. Claro, son proyectos... Lo nuevo que viene siendo, lo de los convenios. Lo nuevo es esto, porque lo que tiene media sanción hay que reeditarlo, se pierde esa media sanción. Todos esos proyectos vuelven
y a los efectos de lo que está pasando con el gas y lo que está pasando con la zona franca, el presidente envía estos proyectos para ser tratados nuevamente al Parlamento. Sí, quizá lo que corresponde acotar es que no son los mismos proyectos que había antes. La modificación de las zonas francas, que pasan a ser zonas especiales, tiene conceptos que se han incorporado en la discusión reciente, después de un balance del funcionamiento de 80 años de las primeras zonas francas, de la ley del 23 y después de la segunda. Entonces, no es la misma ley. El marco regulatorio del gas, recordarán ustedes que hubo una discusión sobre los contenidos del marco regulatorio del gas. Ahora lo que viene es un proyecto de ley que sintetiza todas esas discusiones, con el respaldo que este Poder Ejecutivo le da. El tema es el de antes. El proyecto de ley lo veremos en el tratamiento parlamentario. Usted mencionaba la calidad de las leyes y en la legislatura anterior se criticó muchas veces los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo por carencias, por problemas de redacción, incongruencias, etcétera. Visto que también en esta legislación hay un bajo número de abogados, ¿cómo se trabaja para mejorar la calidad? Primero, si la calidad de las leyes que ha enviado este Poder Ejecutivo mejoró en su valoración y cómo se trabaja en la legislatura con esa situación. Si los representantes del pueblo fueran solo abogados, estábamos en el horno, porque en realidad la Facultad de Derecho tendría la potestad de representar al pueblo. En realidad los representantes del pueblo somos representantes, aunque no seamos abogados, porque lo que importa de las leyes es el contenido político. El Poder Legislativo está haciendo un esfuerzo importante a través de la Escuela de Gobierno, que sería bueno dar a conocer el trabajo de la Escuela de Gobierno, hablar con las autoridades, tiene una directora. En este momento se está terminando un curso de formación, ¿no? Están en Maldonado, creo, sí. Los estudiantes que son de todos los despachos del Palacio Legislativo, y ahí se tratan todos los aspectos técnicos del mejoramiento del funcionamiento del Poder Legislativo. Tenemos un manual de redacción ahora, de cuando empezó esta legislatura, que antes nunca hubo. Cada uno escribía los proyectos de ley como le parecía. Ahora también lo puede escribir como le parece, pero hay algunas normas que se derivan de los acuerdos internacionales en materia de calidad legislativa. El Parlamento nuestro tiene un acuerdo con una universidad italiana que está especializada y tiene un software especializado para el trabajo parlamentario. En realidad, la parte técnica de los proyectos no tiene por qué ser una especialidad del legislador. El legislador, el aporte que tiene que poner es la parte política. Este es un tema de mejoramiento continuo. Nos tenemos que capacitar en eso, tenemos que estudiar, hay que tratar de hacer las cosas mejor. Tenemos equipos asesores que funcionan con nosotros. Y la calidad legislativa no se refiere tanto en la redacción, aunque una redacción espantosa hace una ley espantosa. Un aspecto técnico malo de una ley no la mejora por mejor que sea el contenido político, porque hasta puede dar después para análisis de constitucionalidad o no, si respeta las otras normas del Estado. Pero a nosotros no nos gusta que el Poder Judicial se convierta en un poder colegislador, que legislamos nosotros y después el poder Judicial nos pone la nota e invalida alguna de las leyes que nosotros sancionamos. Hay que tratar de mejorar para que eso no suceda, o que el Poder Judicial tampoco sea cogobernante, diciéndole al Poder Ejecutivo si puede o no puede mandar las leyes. Me parece que estos temas del funcionamiento de los tres poderes, de la mejora de la calidad de gobierno, son temas de formación permanente, de mejoramiento, y nosotros estamos muy comprometidos con eso. Los abogados no son siempre los mejores legisladores, y lo digo como un legislador no abogado. Defiendo a los legisladores que no somos abogados. Otra preguntita tengo yo. Con respecto al tema de la ley de la marihuana, fue aprobado, pero igual el avance lento que está teniendo, ¿fue analizado por ustedes junto con el gobierno, el tema de la marihuana? No estuvo presente ese tema. No, ya está, es ley. Sí, en realidad hoy confundí, porque claro, la Comisión de Hacienda tiene dos temas, el del de primaria y el de Fondes. Ayer lo que no se pudo aprobar en la Comisión de Hacienda fue el tema de Fondes por la falta de INACOP. Y además preguntarle, ya que hablaron del marco regulatorio del gas, recuerdo que
se suspendió la aprobación de la legislatura pasada porque los trabajadores dialogaron con la bancada del Frente Amplio y tenían una serie de aportes para hacer. ¿Se ha avanzado en ese aspecto? Esta es la síntesis de todo lo trabajado después de no haber votado ese proyecto porque no nos dieron los tiempos. Lo tenemos que leer. No, la pregunta es si solo hubo una discusión técnica o sobre los proyectos legislativos o una discusión política hoy en la reunión con el presidente y los ministros. Lo pregunto porque hay algunos temas como el TISA, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, o incluso lo mucho que se ha dicho sobre el desorden y hasta el caos que quedó del anterior gobierno, que ha estado un poco colocado en la opinión pública. ¿Se habló de eso o solo se remitió a estos proyectos? El desorden que mencionás solamente estuvo planteado a nivel de prensa. Nunca el presidente actual planteó nada con respecto a la actuación del presidente anterior, de Mujica. Eso no estuvo presente porque no está presente en la agenda del Frente Amplio el juzgamiento o no del presidente que termina su gestión por parte del presidente que está. No estuvo presente eso. Lo que estuvo presente fue el trabajo legislativo. Nosotros la agenda política la discutimos en el Frente Amplio. Últimas dos preguntas, porque si no, no van a legislar nada si no dejamos ir al señor senador y a la señora diputada coordinadores. Así que adelante. Quería saber si se había tratado algo referido a la discusión presupuestal. No, lo tuvimos presente porque se viene primero la rendición de cuentas y después el presupuesto, pero en ese marco trabajan muy intensamente la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda con el tema de presupuesto y el acompañamiento de los que tenemos alguna especialidad o competencia en las comisiones temáticas y luego el Parlamento, las otras comisiones, la de vivienda, la de seguridad laboral y todos siguen trabajando con estos temas en principio y otros que pueden llegar. Mariana Sequeira de Radio Sarandí. Uno de los 4 nuevos proyectos es la asistencia jurídica entre El Salvador y Uruguay. No sé si podrían dar un poco más de información de ese proyecto, de qué trata. Y lo otro, más temprano, los sindicatos de la educación presentaron una carta con diferentes reivindicaciones. No sé si se trató el tema o se pudo dar lectura. No estuvo presente el tema y sobre el acuerdo entre El Salvador y Uruguay lo tenemos acá, nos lo llevamos, no lo hemos podido leer, dennos un poquito de tiempo y lo vemos. Porque los proyectos están acá para ser repartidos, cada uno se lleva los de su bancada. También creo que en días futuros lo recibirá la oposición, así que vamos a estar trabajando en esto, pero todavía no le dimos lectura.